Bueno, a ver si recompusimos la comunicación con Joseph Campos a propósito de lo que ocurre en Perú. Joseph, buen día. Buen día, María Herminia, qué gusto escucharte. Saludos a tus oyentes. Gracias, igualmente. Bueno, contanos esto de que ahora van a balotaje con dos candidatos, primero y principal, que nadie superó más del 22, creo, por ciento en las elecciones del otro día, a un balotaje de dos extremos. ¿Cómo es? Bueno, primero, con cargo a que tiene una explicación, siempre fue una sorpresa, ¿no? Por lo menos la aparición del candidato que tiene un discurso que para nuestra lectura han entrado los dos extremos, ¿no? Un autoritarismo de izquierda y un autoritarismo de derecha, que el de izquierda por lo menos fue la sorpresa, aunque tiene una gran explicación, ¿no? Entonces, lo que ahora ocurre es que al 6 de junio vamos a ir nuevamente a elecciones, un poco como decía Vargas Llosa cuando ocurrió la elección entre Ollanta Humala y Alan García, un poco decidiendo entre el cáncer y el SIDA, ¿no? ¿No? Eso ya se instaló acá, ¿no? Una gran frase de Vargas Llosa en su momento, y creo que ahora se ha encarnado de una manera dramática, ¿no? Estamos realmente por lo menos los que creemos en el Estado constitucional y en las libertades nos hemos visto enfrentados a una situación, una triste situación. Contales a nuestra audiencia, porque por un lado está Keiko Fujimori, por otro lado está este hombre que viene del sindicalismo rural, tengo entendido, Castillos, ¿no? Pedro Castillo, sí, viene del sector educación, del sindicalismo adscrito a lo que se conoce aquí como Movadef, que es un organismo de desarrollo, entre comillas, en vía democrática de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, pero que no necesariamente creo que eso lo identifica como un senderista, sino que el sector del sindicalismo al que él representaba estaba vinculado a eso, ¿no? Entonces, claro, pero igual tiene un discurso socialista muy marcado, un socialismo que realmente pareciera que hubiera estado congelado hace unos 20, 30 años. Y por el otro lado, Keiko Fujimori también de la más extrema derecha. Sí, que representa un autoritarismo que conocemos. Por eso es que te digo que para los que vivimos el sistema democrático, en realidad han salido a la segunda vuelta dos enemigos. Pero bueno, es la voluntad popular, y así que de alguna manera habría que ver cómo se enfrenta esto, ¿no? Claro. Porque en realidad también lo que sí es cierto es que al dato estadístico que tú has dado, hay que reconocer que el ausentismo ha sido brutal, ha sido por encima del 30%. De tal manera que en realidad en términos numéricos ese 19% podría estar alrededor del 10%. Claro. Del electorado regular, ¿no? Del electorado regular, ¿no? O sea, entonces no es que sea un 20% el que tengan estricto, sino que en realidad representa algo del 10%. Pero claro, acá lo que tiene como ventaja Pedro Castillo es que se enfrenta a la única persona que pudo haberle ganado, considerando a los demás candidatos, porque el sentimiento anti-Fujimori es quizás su principal motor o esperanza para el efecto de ganar la elección. Claro. Ahora, y es el único que me parece que no está procesado. No, efectivamente, no, bueno, había otros candidatos que tampoco han tenido proceso, pero por lo menos en relación a su contendora, la contendora sí tiene una investigación que incluso forma parte del discurso electoral, porque el Ministerio Público también ha participado de alguna manera en estos momentos, pero creo que en vez de haberle hecho un perjuicio, lo que hizo fue un favor, porque tranquilamente creo que ha generado un discurso victimizador. Pero claro, en realidad lo que ha ocurrido aquí, si queremos más allá de la sorpresa explicarlo, es que el fujimorismo tiene un voto arraigado, tiene algún tipo de presencia relevante, de repente no organizada, pero relevante a nivel nacional. Y por otro lado tenemos que el único que funciona como partido en este país, y creo que en muchos países, es el sindicalismo de profesores, porque lo único que existe en todo el país es
un cura, un militar y un profesor. Listo. Entonces, la forma como funcionan los sindicatos de profesores es muy parecido a un partido político. Y en realidad aquí lo que tú estás viendo es el triunfo de la organización sobre las formas que ahora están apareciendo en muchos lugares del mundo de participar en políticas sin partidos. Claro, los independientes, llamémosle, sin partidos, sí. Los independientes, claro, pasan y apuestan a la popularidad de los personajes. Claro. Mientras que lo que tú has visto el día domingo pasado es el triunfo de una forma organizada de participar en política, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, ahora, y además que perdóname con sí, esto, sí, que tiene un discurso potente que en pandemia está calando, ¿no? Esta dicotomía de ricos versus pobres, que eventualmente genera, bueno, y además hace una denuncia que no tiene discusión, no tiene forma de responder. Hay pobres, hay ricos, este estado ha estado haciendo aguas, y tú mira los 5 años que hemos tenido, 5 presidentes, o sea, claro. O sea, le da en todo, acierta en todo. Entonces, el Estado democrático lo han presentado de tal manera que lo que quieren es cambiarlo, cuando el problema no es de sistema, de modelos, es un problema de personas, es como hacer mal a la medicina por los malos médicos. Claro, no es nada. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Te veo muy apesadumbrado, yo te conozco hace años, te veo muy triste. Es que estoy preocupadísimo, te cuento. Para mí las dos formas son autoritarismos que rechazo y repudio. O sea, imagínate tú que este señor ya salió diciendo que va a cerrar el Tribunal Constitucional, va a cerrar el Congreso si encuentra oposición, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo una etapa realmente y por otro lado está el fujimorismo. Así que estamos en medio de una crisis. ¿Qué pasaría si gana más el voto en blanco o la abstención? Eso, ¿hay alguien que lo milita? Sí, claro, lo está militando. El único tema está en que la estadística no ayuda, y te explico por qué. Porque ellos ya están aproximados casi mira, te digo sin contar las abstenciones, ¿no? Ya están casi en el 20-22%. Y por cierto que si tú sumas a los votantes de Pedro Castillo, la otra alternativa socialista que estaba en juego, a la insatisfacción que está prendiendo, probablemente tú tengas que ya ahí nomás pasas el límite para efecto de hacer válido la elección. O sea, acá según la Constitución tienes que tener el 66.6% de votos nulos y blancos para anular el proceso electoral. Entonces, hay un amigo que lo graficó realmente. Esto es como subirte un carro manejado 200 kilómetros por hora, cerrados los ojos y rogando que no haya curva y no haya gente que se te cruce. Porque llega al 66.5% y ya hiciste ganar a cualquiera de los dos. Claro. Entonces lo que yo creo que más bien lo que corresponde a la fuerza democrática, primero hacer una lectura crítica, porque realmente no... ¿Por qué se llegó a esto, no? Claro, porque aunque te parezca mentira aquí, la pasión se pone por encima de la comprensión, ¿no? No ha faltado, por un lado, exacerbar más y atizar más este discurso de violencia, ¿no? De contraposición, que es lo único que sostiene, porque si tú le preguntas al señor qué es lo que se debe hacer, realmente acierta 2 de 10. O sea, porque realmente tiene una formación de eso, como que hubiera sido... me acuerdo que había un personaje en la guerra mundial, no, en la guerra de... sí, pues, ¿no? En la guerra mundial, y se escondió por años y en una isla, en la selva, y no sabía que había acabado la guerra. Claro, ¿no? Sí. Entonces, este señor y su discurso autoritario de izquierda es básicamente lo mismo. Ahora, dos cosas, y después te paso a Marcos, que también te quiere preguntar, pero de mi parte 2 cosas más. Por un lado, he visto que el Congreso, se formó un partido del Opus Dei, yo no sé si hay antecedentes, y puso varias bancas allí. Sí, claro. Y segundo, la economía de Perú venía bien, supongo. ¿Qué va a pasar?
primero, efectivamente, más que formar un partido, lo que pasa es que aquí el drama es que no se forman partidos, pero efectivamente había una propuesta de un proyecto autoritario también, de derecha, pero claro, sin el antecedente del fujimorismo, que levantó pues una bandera conservadora, muy conservadora, y que ha tenido una presencia electoral importante. Y que el segundo problema, todo lo que hemos hablado un poco de repente, como ya me has percibido, muy preocupado, dejo de lado el futuro. El futuro está en el Congreso, que nuevamente va a ser un Congreso muy fraccionado, polarizado, ¿no?, antagonizado, y que tiene un gran problema. No sé si se utiliza la misma frase de preocupación cuando tú tienes a un irresponsable a cargo de algo, que es como un mono con metralleta, ¿no? Acá el mono ya aprendió a usar la metralleta, pero que no dejó de ser mono. Entonces acá tenemos dos problemas de María Herminia, porque este Congreso ya sabe cómo votar presidentes, y antes no se hacía porque se tenía un sentido de responsabilidad con eso, y ahora acá lo primero es buscar una forma interpretativa de lo moral para efectivamente poder llevar adelante un proceso de incapacidad. Y segundo, ya también tienes un ejecutivo, ¿no?, que desarrollado por el último ex vicepresidente, que ayer lo acaban de inhabilitar, y yo estoy de acuerdo con su inhabilitación, el expresidente Vizcarra, por 10 años, habiendo sido electo congresista en este momento. Este señor utilizó de manera libérrima una institución que no se usa por ser antidemocrática, por más que esté en la Constitución, que disolver los congresos. Claro. Cuando disolvió el Congreso, también tiene por otro lado un ejecutivo que sabe que frente a un Congreso perturbador, o entre comillas, cuando no quiere hacer política y simplemente quiere imponer, tiene la fórmula también de usar, bajo una interpretación libérrima, el cierre del Congreso. Entonces tú tienes un Congreso que puede vacar, y ya lo hace sin responsabilidad, y tienes un Ejecutivo que puede cerrar el Congreso también sin responsabilidad. Entonces el problema es, uno, el que tenemos el 6 de junio, y dos, lo que aparece apenas asuma el presidente, si no tiene la vocación de hacer política, de no establecer, como lo que ocurre con un presidente político que piensa en la polis, que piensa en todos, que piensa en el modelo democrático, y que tiene que establecer vasos comunicantes con las fuerzas políticas para llevar adelante, y no desarrollar desde la fuerza y del autoritarismo una nueva forma de gobernar. O te cierro o te vaco. Eso va a ser lo que viene ahorita. Ese es otro problema que bien has detectado tú a través de tu pregunta. Claro. ¿Qué hacemos con este Congreso? Que no Fujimori va a tener aproximadamente 24 de 130, y va a tener algo de 20 de 130. O sea que no va a tener tiene que ser política para gobernar. Claro. Pero aquí ya se instaló la forma de gobernar sin querer ser política. Perdón, Joseph, uno se anula al otro. El Ejecutivo cierra el Congreso y el Congreso baja al presidente. Y ahí aparece la sombra, el tufillo, la peste de los que hablan, de los que exigen orden, y ya sabemos cómo en la historia latinoamericana se pone el orden. Por eso es que me ves tan triste. Claro. Porque me escuchas tan triste. Claro. Los golpes militares ahí aparecen como una fórmula complicada. Por eso es que es importante que de aquí a junio se pongan de acuerdo ambos candidatos, renuncien a sus banderas principales y hagan política. Pero vos lo ves posible con esos extremos. ¿Lo ves posible que renuncien a esas banderas? Es dificilísimo. Es un Vamos a ver deseo. qué le podemos sacar a estos dos personajes. Pero algo tenemos que hacer, porque la otra es que no sé. Claro. Aplaudir los sí, perdón. No, te quería preguntar antes de pasarte a Marcos sobre la economía. La economía, pues estamos complicados. La pandemia definitivamente ya se está sintiendo de una manera diferente, porque el Perú había desarrollado grandes reservas, etcétera. Pero el problema del modelo, creo yo, y ahora con cargo a que ser una persona que cree en el modelo de una economía social de mercado,
había tenido lecturas extremas donde durante un tiempo se pretendía establecer este idealismo, esta utopía liberal de que es el mercado que organiza todo, ¿no? Claro. Entonces, sobre la base de eso, bajo una lectura utópica, romántica, se creía que se hubiera desarrollado oferta privada de salud suficiente como para que eventualmente por competencia cubriera todos los problemas. Pudo haber efectivamente logrado una buena oferta privada de salud, lo que no hubo un desarrollo social parejo, segundo, y no hubo un desarrollo estatal para enfrentar esta pandemia. Nosotros nos hemos encontrado con un poco más de 100 camas en el sector público UCI, que frente a una pandemia brutal como la que hemos vivido nos ha puesto en la condición de ser el país que peor enfrentó en el mundo la pandemia. Entonces, el problema está en que eso ha provocado evidentemente una reducción del mercado por dos razones. Primero, porque ha habido necesidad de establecer restricciones en el desarrollo de la vida social común, con lo cual el mercado necesariamente se retrae. Y segundo, pues con la caída de las personas, con el empobrecimiento de muchas personas que han tenido que disponer de todo para poder sobrevivir, el mercado se está reduciendo. Y ahora, con la noticia que estas dos alternativas, con la posibilidad teórica de que con la instalación de uno, y no lo digo porque es una especulación, que es lo peor, lo que pasa es que el candidato Castillo lo dice con todas las palabras y con una plausible honestidad, por lo menos dice: acá estatizo, aquí hago esto, aquí nacionalizo, aquí el mercado siente el mensaje y se retrae. Y en estos momentos ya hay anuncios de que, por ejemplo, las exploraciones mineras, todos se están suspendiendo, por lo menos hasta cuando hay un resultado electoral. Y es ahí donde, bueno, tú vas a ver que la economía peruana va a resentirse aún más. Esperemos que solamente, bueno, ya estamos entrando a una expectativa de que el proceso de vacunación pueda normalizar las relaciones, y lo que no podemos administrar es la posibilidad electoral del 6 de junio, que, como te digo, en este contexto donde la pandemia te muestra la cara más brutal de la necesidad, ¿no? La pobreza provoca su propio discurso, su propio sentimiento, y eventualmente la propia forma de acumular que pueda tener Pedro Castillo, pensando en una idea de que todo el problema que tiene de pobreza, de salud, se la debe a este Estado, que durante 5 años, en vez de estar atendiendo los problemas, se dedicó a jugar te cierro, te vaco, te cierro, te vaco. Entonces, siente lejano al Estado, y es ahí donde creo que tranquilamente puede manejarse una alternativa irracional, que lamentablemente lo podríamos sufrir, porque tú sabes que lo más cobarde que existe es el dinero. Acá ve que hay problema y se va. Así es, así es. Yo sé, Marcos me dice que, bueno, has contestado lo que quería preguntarte, así que te mandamos un abrazo muy, muy grande, y bueno, sentimos nuestra la tristeza que te advertimos en la voz después de tantos años que nos conocemos, porque claro, son opciones que para la democracia, bueno, están dentro de ellas porque son elegidas por la gente, pero uno siempre desearía que sean solo minoritarias, ¿no? En manos de conducción de un país se complica. La gran pregunta, y ojalá la sociedad en serio se la haga, y la clase política en primera instancia, ¿por qué llegamos a esto? Yo creo que, María Hermina, y con eso te dejo, que los peruanos estamos en la posición dramática, invocando el arte de la guerra y Sun Tzu, de escoger al enemigo, no escoger tú necesariamente de cara al juego de modelos que están confrontados, ¿no? Claro. ¿Qué modelo está confrontado? Tendremos que hacer un ejercicio de taparnos la nariz, anestesiarnos las manos para no sentir lo que vas a hacer, y escoger un enemigo, ¿no?
porque lo que creo que está que el voto nulo y blanco es una aventura, claro, que yo estoy de acuerdo con el propósito, pero que es sumamente riesgoso. También creo que hoy la Fuerza Democrática estamos llamados a brillarlos y a sacarles compromisos perfectos. Bueno, ojalá esa postura avance, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande. Joseph Campos, este profesor, abogado constitucionalista, que, bueno, por supuesto peruano él, y nos cuenta sobre este proceso que se está viviendo en Perú, Marcos, ¿no? Vizcarra fue el que destituyeron o que no lo dejan asumir, fue el más votado. Sí. Fue el más votado del Congreso, ¿no? Está bien, Joseph me corregía, y con toda razón, porque hubieron muchos candidatos que se presentaron, pero que sacaron un 1, un 2, un 3%, pero las principales, salvo Castillo, las principales 3, 4 fuerzas, todos con procesos de corrupción, Sí. todos con procesos de corrupción.